Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Sin violencia. En este vídeo pues ofrezco una reseña o comentario crítico de algunas ideas del libro Sin miedo de Judith Butler, que ha sido publicado en castellano este año 2020 por la editorial Taurus. Y pues en él aparecen ideas realmente muy interesantes, sobre todo en el ámbito de la filosofía política, de la violencia de género, etc. Ciertamente el subtítulo de este libro de Judith Butler, de esta filósofa política norteamericana, tiene un subtítulo que es Formas de resistencia a la violencia de hoy. Judith Butler es una filósofa nacida en Cleveland en 1956 y catedrática en la Universidad de California en Berkeley. Es una pensadora o filósofa postestructuralista y ha realizado numerosísimas aportaciones en los campos del feminismo, los estudios de género y la filosofía política. Ciertamente, en su libro aparecen muchísimas cuestiones y simplemente voy a comentar algunas de ellas, nada más, unas pocas nada más, pero que considero que pueden ser significativas y darán una idea aproximada de sus planteamientos acerca de las cuestiones de la violencia de género, de las injusticias sociales, de la cuestión de los refugiados o migrantes, etcétera, etcétera. Una primera frase que aparece, a mi juicio, pues muy claramente en el libro y que puede ser criticada, analizada y valorada, y que es una especie de resumen de lo que ella viene a decir, es lo siguiente. Podemos decir lo que consideramos verdad, aun si esto supone perder nuestras amistades, nuestra popularidad o caer en la marginación o el estigma. En esta frase del libro, Sin miedo, Butler claramente se decanta por una actitud combativa en la realidad, en la vida, por supuesto, manteniendo el respeto a los demás, pero siempre diciendo las cosas con la mayor claridad posible, basándose en datos, en análisis, en argumentaciones rigurosas y profundas, y esto se nota a lo largo de todo el libro, que es una recopilación de conferencias o de artículos de ella. Ciertamente, por supuesto, a veces criticar las injusticias, las desigualdades sociales tremendas que hay en el mundo, los abusos de poder de una parte de los estados del mundo también, la violencia de Estado que aparece también a lo largo de las páginas del libro, y, por ejemplo, la crítica de cualquier tipo de dictadura o, diríamos, de un poder excesivo de los estados. Esto siempre trae a veces o puede traer consecuencias negativas en cuanto a críticas y otro tipo de, diríamos, de refuerzos negativos, podríamos decir, o simplemente de ataques a la persona, o diríamos que también podríamos hablar de argumentos ad hominem. Pero realmente ella se expresa claramente diciendo que la labor del pensamiento, de la filosofía es esa, es la crítica de lo que se considera injusto, inapropiado, inhumano, etc. Por otra parte, Judith Butler también insiste claramente en su libro en que el coraje es una virtud moral del individuo, y eso nos lleva a la solidaridad, a los actos solidarios que son absolutamente necesarios en este mundo tan injusto en el que vivimos, especialmente con el neoliberalismo capitalista que existe en muchos países del mundo y también con el fenómeno de la globalización. Por otra parte, ella es muy aguda y es muy crítica con las protestas contra los análisis críticos de la realidad social de su tiempo, de la realidad política. Por eso afirma que cualquier manifestación crítica, por ejemplo, contra los gobiernos vigentes, en algunos estados políticos se considera como una especie de revuelta, diríamos, y eso es absolutamente desproporcionado. Simplemente la expresión de la crítica es la expresión de la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, que está coartada o demasiado condicionada en muchos países del mundo. Esto ella lo reafirma a lo largo del libro en distintos momentos y es algo que por supuesto hay que valorar. Ciertamente también la propia Judith Butler en las páginas del libro destaca el valor de la vida humana, de que todas las vidas humanas tienen igual valor,
Y en este sentido es entendible que la misma Judith Butler se pregunte si es posible que algunas de nuestras vidas se consideren llorables y otras no. Es como si hubiera personas de primera categoría, de segunda categoría, de tercera categoría, etc. Y esto realmente no responde ni a lo que dicen los derechos humanos, ni a lo que dicen las justicias de los países democráticos, ni a lo que dice la propia democracia y la propia ética filosófica. En este sentido, ella alza la voz contra los asesinatos de mujeres y también contra la mentalidad que está asociada a ese machismo que todavía sigue existiendo en la sociedad occidental actual o en las distintas sociedades occidentales del presente. Por eso, llega a escribir lo siguiente: las mujeres son asesinadas, podríamos decir, no por nada que hayan hecho, sino por lo que otros perciben que son. Esto sería la falsa conciencia de mucha gente acerca de los derechos de la mujer, que tienen que ser iguales que los del hombre. Y esto todavía existe en muchas partes de América Latina y en otras partes del mundo, como podríamos decir en Asia, fundamentalmente, y en otras zonas del globo. Además, hay otro tema, que es que la violencia lo inunda todo. Una violencia que puede ser física, que puede ser verbal, y esto es algo que, aunque se hacen muchas campañas contra la misma, en muchas ocasiones no dan los resultados esperados. Por eso, ella habla de una atmósfera tóxica en la Tierra causada por la violencia, que a veces son actos individuales de personas o de muchas personas, y otras veces son actos institucionales de algunos estados que son, por ejemplo, dictaduras o que son dictatoriales o tiránicos en relación con la ciudadanía y con los derechos de la misma. En este sentido, ella pone el foco de atención sobre lo intolerable del asesinato de las mujeres y de personas trans, el abandono, por ejemplo, de los migrantes y el ataque contra periodistas políticos, etc. Y la forma de justificar todo este tipo de actitudes violentas por parte de algunos, diciendo que esto es lo que hay y es lo que existe, eso no es suficiente para justificarlo, ni muchísimo menos. Y además ella, para un poco señalar este tipo de contradicciones de una manera más profunda, más clara y más inequívoca, lo dice en el libro de un modo tremendamente claro, ya que llega a decir lo siguiente: es necesario insistir por nuestra parte en que el mundo no tiene por qué estar estructurado de ese modo. O sea, que el cambio de la realidad, el cambio del mundo, el cambio de las mentalidades, el cambio de la sociedad, fundamentalmente, es posible y es realizable. Y, por supuesto, se puede proyectar hacia el futuro y hacia el presente también, y en el propio presente. Pero no es algo utópico, absolutamente, el cambiar la realidad, el cambiar el mundo, el cambiar las estructuras sociales, porque sí que es realmente posible. Y tiene que haber una voluntad individual y social de conseguirlo. Y esto lo plantea también en su libro. Ciertamente, ella también analiza la planificación de la violencia que existe en el mundo, en la realidad, y también pone el punto de enfoque o pone la insistencia en que algunas vidas son tratadas como si fueran más valiosas que otras. Y esto es algo absolutamente injusto, desproporcionado e incoherente y contradictorio, podríamos decir también. Y está bien que lo exprese en su libro, diríamos, para darle más fuerza, ya que es una filósofa muy conocida, o bastante conocida en general, por lo menos en el ambiente académico, y realmente conviene incidir en estas cuestiones. Por otra parte, también ella señala que hay a veces una violencia que se expresa destructivamente, de una forma continua, en unos países más que en otros, y abandonos también de la población. Ella habla, por ejemplo, de Brasil y de algunos países de Latinoamérica en los que hay muchísima violencia, y esto supone también un rechazo total a la igualdad social, a la igualdad de las mujeres con los hombres y a la igualdad de todos, en definitiva.
Por otra parte, ella pues analiza la cuestión de la igualdad social, de la igualdad personal, de una manera pues muy sistemática y muy profunda, y eso se expresa en una frase que ella escribe que dice: la igualdad no es una condición natural, sino social. En definitiva, todos nacemos de una forma natural más o menos igual. Lo que sucede es que luego las condiciones de vida sociales son las que determinan en parte nuestra vida, y no hay igualdad de oportunidades tampoco en las sociedades. Y esto es lo que también define que luego haya pues tipos de vida muy diferentes y que haya unas desigualdades económicas y sociales tremendas. Por lo tanto, la igualdad se puede ir consiguiendo, o se puede acercar cada Estado a que haya una mayor igualdad entre los ciudadanos, una mayor igualdad a nivel económico, social, cultural, etcétera. Y también pues, Judith Butler realiza una crítica muy fuerte contra países que tienen políticas dictatoriales, que reprimen las libertades individuales, los derechos individuales de expresión, de comunicación, de movimiento, etc. Y pues llega a escribir lo siguiente: China, donde pues una crítica hacia el Estado y sus mecanismos de vigilancia ha hecho que varios profesores de derecho vayan a parar a la cárcel. Esto pues parece increíble en pleno siglo XXI, pero ha sucedido. Y muchas más cosas que suceden en China de represión de las libertades individuales y que son ejercidas sobre los propios ciudadanos chinos de una manera sistemática. Y esto es algo que va totalmente en contra de los derechos humanos y de cualquier ley internacional referida a los derechos individuales, por supuesto. Ciertamente, pues Judith Butler se manifiesta en contra de que las jerarquías económicas y sociales impongan la desigualdad y la explotación en el trabajo y en la vida. Y por eso su labor de crítica de la estructura capitalista de dominación y también de la violencia de género y de la violencia del poder, pues es algo pues realmente muy apropiado en estos tiempos en que vivimos. También, por supuesto, ella, pues, aunque no lo analiza explícitamente en el libro, también tiene presente, por ejemplo, las ideas queer, o, bueno, dentro del LGTBQ, el Q representa el conjunto de ideas sobre el género y las identidades sexuales y orientaciones sexuales que esta teoría afirma que no están inscritas en la naturaleza biológica humana, sino que son el resultado de una construcción social que varía en cada sociedad, o puede variar en cada sociedad, y esto también habría que respetarlo. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando y Hablando de Filosofía de México, y por último decir, como de costumbre, que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.